Fiesta a la Mexicana se llama este disco, que va a dar pauta, sí, va a dar pauta al tema de este día. El descanso, la sí, las fiestas, la pachanga, los puentes, las vacaciones, todos estos días. Es que estoy agarrando. El micrófono. Bueno. Habla tu conciencia. No metas ruido. Es que pues estamos de vacaciones todavía. ¿Cuáles vacaciones, amor? ¿Cómo se llama esta cosa? Me encanta. ¿Cuál es la semana que sigue a la Semana Santa? Pascua. Pentecostés o Pascua. Pascua. Eso de no saber absolutamente nada de los ritos, pues lo hace a uno un ignorante, por supuesto, disculpen. Bueno, pero el tema del día de hoy es el descanso. El descanso. El descanso que incluso, dicen los judíos y los judeocristianos, que estuvo planteado por el supremo hacedor, el supremo arquitecto, el Dios primigenio, el mero todopoderoso, chido, el Bush de entonces, que decidió que uno de los días de la semana, creo que es el sábado, había que descansar. Ese séptimo día, ese sábado, ese día dedicado a Saturno después por los griegos, establecía como una ley divina el que los hombres tendrían que descansar. Esto nos debe alertar, o cuando menos mantener nuestra atención, en preguntarnos por qué desde la más remota antigüedad a alguien se le ocurrió por ahí que el descanso era obligatorio en algunos días. No podemos pensar que haya sido un científico, alguien egresado del Tecnológico de Massachusetts, o del Poli, o del Colegio de México, no. Pues debe haber sido un hombre sencillo, que vencido por el cansancio, o que escuchando durante toda su vida que los seres humanos manifestaban agotamiento, cansancio, tedio, hastío, pues se le ocurrió que lo más saludable, no sé si haya pensado en términos de salud, era obviamente que se descansara. El descanso. Mientras transcurrían los comerciales y escuchábamos la encuesta que hizo Carlos Jaime, Enrique vino y nos dijo: debo entender que la vida es un sufrimiento. La vida, el trabajo es un castigo, estamos sufriendo, estamos padeciendo, cuando así se expresa el público en esta encuesta en particular, sí, sobre lo que sí, el significado del descanso. Mira, creo que todo esto es, aunque parezca extraño o remoto concebirlo así, producto de la mala educación judeocristiana que considera el trabajo un castigo. Cuando de ahí partiría, ¿no? En el Génesis, en el Antiguo Testamento, el poder superior, como cada quien lo entienda, expulsa del supuesto paraíso a Adán y Eva, dicen que así se llamaban. Una de las sentencias es: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y bueno, eso es como es una sentencia bíblica, textual, literalmente, y que hace que muchos seres humanos asuman que la vida relacionada con el trabajo es una vida de sufrimiento. Hay un encuestado que decía: no, pues es que descanso, ¿cuál descanso? Si ahora hay que trabajar todos los días, etcétera. En esta confusión secular, es decir, de siglos, acerca de lo que es, primero, la necesidad biológica del reposo, porque vamos a tratar de precisar algunos conceptos, y que se determina con la función o una de las funciones más importantes del cuerpo, que es el sueño. Fíjese, la tercera parte del día, nuestro organismo, su organismo, desde usted, el mío, el de quien quiera, decide que usted tiene que dormir. Aquí no hay que yo quiero y que yo soy muy fuertezote y que yo muy sacale punta y muy acá y yo no voy a dormir. Nada. La tercera parte de su día, señor, señora, señorita, ¿cómo se decía antes? ¿Quién sabe qué? Caramelos y bolitas, no me acuerdo. ¿Cómo se decía?
No importa, no importa. Ajá. Caramelos y bolillos. Así decían los muñecos de los ventrílocos. Ajá. Y no me refería a ese. No, ese es el muñeco de George Castañeda, pero no me refería yo a ese. Pero la naturaleza, en su sabiduría, o Dios, para los que creen en Dios, determinó que en nuestro sistema nervioso hubiera un mecanismo fisiológico, neurofisiológico, que se llama ciclo de sueño-vigilia. Y que la parte más importante en la actividad o en la generación de actividad para la corteza cerebral de nuestro cerebro, valga la redundancia, de nuestro sistema nervioso, así como la supresión de la actividad de la corteza cerebral, lo determinara un grupo de células que se llaman formación reticular del mesencéfalo. Y que en ese casi microscópico grupo de células funcionales está el mecanismo rector de nuestra salud, porque regula nuestra actividad y nuestro descanso, nuestro reposo. Sí, el descanso, reposo, no solamente es natural, sino que es obligado. No es volitivo, no es voluntario. No está determinado por la creencia o por la ocurrencia o por lo que uno tiene de ocupación. Simplemente es. Y si usted como ser humano no empieza por preguntarse, ¿por qué y para qué tengo que dormir? ¿Por qué y para qué el ciclo del sueño? ¿Por qué y para qué si no duermo me siento mal? ¿Por qué y para qué tengo que descansar si tengo tanto que hacer? Pues usted está muy fregado. La naturaleza no se equivoca. Entonces, vamos a tener ese punto de partida biológico. Los seres humanos, como seres vivos, como animales superiores, estamos hechos de tal manera que nuestra neurofisiología, nuestra fisiología cerebral determina que tengamos que dormir un promedio de 8 horas diarias, la tercera parte del día. Punto y san se acabó, diría mi madre. Eso es indiscutible. No hay manera de decir que no es cierto, a pesar de que haya quienes digan que pueden dormir o pasársela sin dormir o pueden dormir una hora. Sí. Podrán decirlo, pero la vida demuestra en términos generales que no es así. Luego, el hecho de que uno de los 7 días de lo que fue calificado como la semana haya un descanso obligatorio según la teogonía judeocristiana, también nos debe hacer reflexionar que además del reposo biológico del ciclo del sueño vigilia, que es algo diario, es parte de los ritmos circadianos, los seres humanos necesitan un descanso que puede estar destinado a lo que sea, o simplemente al ocio. Porque una cosa es reposar, y otra cosa es el ocio. En el ocio hay descanso de la actividad cotidiana, pero puede uno tener otras actividades. En el descanso con reposo, no hay actividad. Usted no puede, me voy de vacaciones, pero no voy a dormir porque entonces no descanso. No, pues no. Sí. Vacaciones significa que va a tener ocio, pero que también va a tener reposo. Me impresiona lo que dice esta mujer. Sí tiene importancia el descanso, pero no tengo tiempo. Eso antes era masculino. Sí era masculino, sin embargo, yo sí creo... Como expresión estoy hablando, como expresión. En los últimos años, incluso como expresión, esto viene creando una conciencia muy definida en la mujer. Porque de hecho la mujer es la que no descansa. Claro, en la casa nunca se descansa. Absolutamente reales, la mujer no descansa. La mujer tiene una doble jornada de trabajo. Triple. Y a veces triple. Si dividimos el día en 3, y la tercera parte tiene que estar dedicada al sueño, bueno, ocupa todo su tiempo despierta en mantenerse ocupada sin descanso posible.
y en ocasiones con una merma considerable del tiempo que podría dedicar o que debería en teoría dedicar al sueño. Uh-huh. Yo he hablado con muchísimas mujeres que usan las primeras horas de la medianoche y la madrugada, por ejemplo, para planchar un día, Uh-huh. para arreglar el closet otro día, para dejar hecha la comida que empiezan a preparar desde las 6 o 7 de la tarde y dejarla en el refrigerador para tener almacenada para ahorrarse 3 o 4 días de cocinar, metiendo en el congelador algunas cosas. Fíjate, doctor, perdón que te interrumpa, ahorita que estás diciendo esto, me llevas a los recuerdos. Tú sabes que por muchos años he trabajado en la noche, con programas nocturnos, muchos años, y precisamente cuando tenía yo la posibilidad de contactar a muchas mujeres, me decían, mira, los programas como estos nos encantan en la noche, te estoy hablando de las 10, las 11, las 12 de la noche, en el que las mujeres, o mi trabajo acompañaba a mujeres, o el trabajo de las mujeres me acompañaba a mí, Uh-huh. justamente cocinando, planchando, cosiendo uniformes, forrando libros. Me decían, es que apenas a esta hora puedo hacer la cocina, en la mañana me voy y dejo todo tirado. Cosa que para los varones concluye cuando salen del centro laboral. Así En es. el caso de las mujeres, se prolonga aún en la casa, donde se supone llegas a descansar. Pero me trajiste imagen de varias mujeres Sí, que se acompañan por el radio, porque como decía a uno. pesar de que esto sea una justificación, un pretexto de los varones, es que nunca tengo tiempo ni para descansar. Sí. A los varones se les olvida que no tienen tiempo para descansar muchas veces, no porque estén ocupados realmente en algo productivo, sino porque llegan a ver la televisión. Y eso que les parece descanso, lo interpretan de una manera muy peculiar. Tengo que llegar a ver los noticieros porque si no estoy informado me siento desnudo, me siento vacío. Uh-huh. Y sobre todo si no me entero de cómo está el problema del fútbol y de la selección mexicana. No, o ¿Y el por chisme qué? político del momento, o ¿Por el qué narco los capturado? locutores de Televisa se pusieron en contra de la América el domingo pasado? Esto es, el individuo que llega realmente a descansar en el sentido del ocio, porque va a dedicarse a leer el periódico, a ver televisión, a rascarse el ombligo, a bañarse, y algunos a hacer ejercicio, por poner los ejemplos más sencillos de entender. Lo que está haciendo es disfrutar del ocio, aunque no esté descansando. Y en el caso de la mujer no tiene, no sabe, no conoce ni siquiera lo que es el ocio. Y por eso, y esto es muy importante, y ojalá Carlitos Jaime le entreviste a algunas personas y les pregunte, por eso son las mujeres las primeras en experimentar sentimientos de culpa porque Allí descansan. iba. Ajá, allí iba. Ajá. Sí, para ellas el descansar significa dormir 4 horas o 5 horas en la noche. Fíjate, es que no, ¿de qué te quejas? Estuviste todo el día en la casa y en la tarde te echas frente a la televisión, por ejemplo. Sí. ¿O qué? Estuviste echada ahí tejiendo, ¿a poco estás muy cansada? O te echaste en la cama y te dormiste a los 5 minutos. Porque esa es la palabra que usan. Se echó. Sí. Como perro, ¿no? Está echado ahí. Y te sientes culpable. Y muchas mujeres se sienten culpables de descansar. Y un interés primordial del hacer este programa es precisamente trabajar o intentar trabajar con los sentimientos de culpa que surgen en los trabajadores compulsivos, en los workaholics, como yo comprenderé, que no sabemos cómo usar el tiempo libre para descansar, o que no sabemos usar el ocio. Por ejemplo, yo sé que tú disfrutas maravillosamente el hacer deporte, disfrutas el cine. Sí, tu tiempo libre, tu ocio, es absolutamente constructivo, es enriquecedor, es productivo. En mi caso, el ocio, la mayor parte de las veces está encaminado, por ejemplo, a alguna lectura aparentemente intrascendente. No quiero decir que sea productiva o enriquecedora, ¿no? Tus conventos. O a tus visitar, estatuas, tus visitar estatuas. conventos o lugares donde exista Lectura arte intrascendente no disciplinario. creo que
una lectura en tus Sí, manos porque trascendente. vemos individuos que nos llenamos de información chatarra. Por Por ejemplo, al estar leyendo sobre la inexistencia de Juan Diego o sobre la guadalupana hispana a partir del siglo XIII, la patrona de España durante los siglos XIV y XV, hoy el monasterio más visitado en España antes de la conquista, antes del descubrimiento de América, yo puedo decir que a mí es un tema que me interesa y que está de moda por ahora que hicieron la patraña esta de lo de Juan Diego. Entonces, a mí este tema me interesa, pero no es un tema enriquecedor. Por el contrario, puede ser hasta incómodo el tener conocimientos de historiografía y entonces estarse peleando contra las noticias que aparecen en la prensa de las canonizaciones y todas estas mentiras, ¿no? Pero ¿qué tal que nuestros gustos en algún momento también se convierten en nuestras obsesiones? Pudiera ser. Pues es que esos son otro Pudiera tipo de ser. personajes Yo sé que tengo una descansan obsesión haciendo con la iconografía, que es el estudio de las imágenes, y en particular con algunas imágenes como la guadalupana. Y bueno, esto puede ser hasta estresor, pero no es lo mismo ocupar el ocio en algo productivo que en algo que no lo es, en algo relajante o en algo que no lo es, en algo enriquecedor o en algo que no lo es. Ese es el disfrute del tiempo libre, del ocio. Y el ocio es algo que muchos seres humanos no saben que existe o que se debe saber manejar. Y, en consecuencia, no pueden distinguir de lo que es eso. ¿Cómo vas a decir que estás descansando si te la pasas nadando 1000 metros diarios? Bueno, te pueden contestar, a mí me parece que eso es un descanso maravilloso, que se relaja mi organismo, que produzco endorfinas, que me siento absolutamente relajado, etc. Que es algo de buen humor. Y otros decir, es que parece que me voy a poder, voy a nadar 1 kilómetro, si hoy tengo la posibilidad de echarme y no hacer nada. Bueno, pero es que tocas un punto muy importante. Cada quien descansa de diferentes formas. Tu descanso no es mi descanso. Sin embargo, quiero decirte que esto depende de factores que no son necesariamente culturales, sino educativos, educacionales. ¿Me lo explicas regresando? Hay una educación para el uso adecuado del tiempo libre y otra falta de educación para lo mismo. Nos explicas en unos momentitos. Del violinista en el tejado. Era esta canción que... Claudio Brook la hizo hace muchos años. No, la hizo Manolo Fábregas. ¿Sí? Fue producción de él y... sí. Que salía con barba, sí. Exacto. Esta la cantaba Manolo Fábregas. Bueno, y pero a ver, doctor, tocaste dice algo muy importante. Nada más quiero, para no apartarnos del tema de la canción. En la canción, el sujeto piensa que siendo muy rico, no va a trabajar. Ajá, bueno. Y yo creo que es exactamente al revés. Con todo el respeto que me merece, porque lo conozco desde hace muchísimos años, antes de que fuera la persona tan destacada que es el día de hoy, yo creo que el ingeniero Slim, de veras, no descansa. Japelú y todos esos millonarios, dices. Tienen una agenda ocupacional muy... Bueno, don Alfredo creo que ahora vive en la ciudad de Oaxaca y me imagino que... No, creo que ya está aquí, que se da el tiempo para descansar. Era un buen jugador de tenis. Pero yo creo que a veces el éxito, la riqueza, el prestigio, el trabajo, en lugar de permitirle a un sujeto tener tiempo libre para el ocio, lo mantiene más ocupado. Por eso es una paradoja. Pero bueno, estábamos en el uso de la educación, adecuado, la educación para el para descanso. el tiempo libre. Hace 20 y tantos años, por primera vez, me parece que el INJUVE realizó incluso un seminario, un congreso para estudiar, para hablar sobre el uso del tiempo libre. Y a mí me llamó la atención porque definitivamente ni como profesional de las ciencias del comportamiento pensaba en lo que debería ser la racionalidad para el uso del tiempo libre. Considerando entonces que yo era un individuo relativamente joven, me hizo reflexionar este seminario, este congreso, sobre cómo estaba yo perdiendo mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy trabajando en la mañana, trabajo otra vez en la tarde, todavía doy consulta en la noche. ¿Y qué pasa conmigo, con mi salud, o con mi vida personal, o con mi vida de pareja?
me di cuenta cómo, en lugar de estar haciendo algo constructivo, había sido educado de una manera muy destructiva, pero no sé por quién. Porque mi papá disfrutó de la vida y decía que tenía manos de huelgón, porque bueno, él vendía automóviles en los últimos años de su vida, los últimos 30 años de su vida, sentado en un café. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar un automóvil, va y casi le va a pedir de favor al vendedor que le consiga tal modelo. ¿Sí? Tal modelo, tal color, sí, con las vestiduras del otro color, con los acabados X. Y en aquellas épocas, de hace 40 años, por ejemplo, en Orizaba, bueno, se le llevaba el coche a la puerta de su casa al señor y se salía a dar la vuelta con él y venía. ¡Wow! Era qué venta un trabajo, pues yo siento que muy descansado. Después trabajar en San Andrés Tuxtla, teniendo a 8 kilómetros del lago de Catemaco, pues era maravilloso, ¿no? Imagínate ir a comer a la orilla del lago si querías diario. A ver, a los Entonces no fui educado para eso. ¿De dónde vino la idea de trabajar? Yo creo que también de una sentencia bíblica, ¿no? El de ganarán el pan con el sudor de tu frente. Yo creo que fue una consigna con la cual crecimos equivocadamente muchos. Muchas generaciones. Porque proveníamos de familias que no tenían recursos propios para dejar una herencia, y nos habían inculcado una idea. Trabajas o estudias, y si estudias es para tener una profesión que te permita vivir bien. Y no, la profesión nos permitió trabajar, pero difícilmente podríamos decir que vivir bien, porque además fuimos educados en una generación o varias generaciones de mexicanos egresados de universidades e institutos técnicos para ser empleados por alguien. Esa es la gran diferencia. Estudiamos para ser empleados, no estudiamos para emprender nada, para ser empresarios. Esa es la gran diferencia de ahora. Los muchachos estudian para ser empresarios, para emprender una idea, y tienen un capital que los respalda. Pero vimos muchas generaciones de mexicanos que trabajamos para tener un empleo. ¿Cree usted que el descanso sea imprescindible para la salud? Yo creo que sí, definitivamente sí. Estamos con el renglón de la educación. Mira, educados para obedecer, educados para no emprender. Y además estábamos educados para no descansar, para en no un descansar, sentido. Sí. Mira, yo sí me recuerdo, esto me queda muy claro, aunque no te logro precisar si era mi mamá, mi papá no era seguro, si era mi abuelo, si era mi abuela, o mis tías, que si nos veían acostados, nos decían, ¿qué hacen ahí de flojos? Ajá, ponte a hacer algo útil. Exactamente. Sí, el ver a un jovencito o a un niño en proceso de crecimiento echadote, como decía, mi mamá decía, estás ahí echadote, era terrible. Y esa frase yo la venía escuchando muchísimo, no solamente de mí como hijo, sino en todas las etapas de mi vida he escuchado eso que se le dice a un adolescente. A mí me preguntan, es que yo no sé por qué mi hijo se la pasa echadote, dormido. O se la pasa echadote ahí sin hacer nada, mirando al techo, pues sí, como un inútil, le decían a uno vago. Te juntas con puros vagos como tú que no hacen nada de provecho. Llevan una vida sin oficio ni beneficio, me acuerdo que decían. Entonces, bueno, vengo recordando que sí, efectivamente hubo consignas que iban determinando una educación rígida y exigente con uno mismo para todos aquellos que de alguna manera pretendíamos sobrevivir con el trabajo y tener una mayor calidad de vida como única opción. No íbamos a recibir herencia, no nos iban a dejar el negocio, no nos iban a poner un negocito como le pusieron a la niña del otro día la tienda de abarrotes, el martes o el miércoles entonces había que cumplir con esas consignas, ganar el pan con el sudor de la frente, no ser vago, no ser holgazán, no estar echadote, tener oficio y beneficio. Entonces te iban condicionando para convertirte en un workaholic. ¿Cuál era la sensación cuando no estabas haciendo nada? El sentimiento de culpa. No, ¿cómo, verdad? Estoy cometiendo un pecado grave. Estoy en contra de la ley de Dios. Estoy en contra de lo que dicen mis mayores. Habría quien les daría a esto que tú estás planteando, Ernesto, con un tinte mucho más ideológico y más político. Te diría que esta es la cultura del capitalismo. Te diría que es la cultura
de producir, producir y producir. El equivalente al famoso time is money. El tiempo es dinero, el tiempo es oro, y si usted no trabaja, está desperdiciando. Hay una lectura, por eso digo, con un enfoque un poquito más político, más crítico, que diría, estas son las enseñanzas del capitalismo, en donde cada minuto del ser humano tiene que producirle riqueza a otros. Esta es una lectura, claro, sí, pero a lo que voy es a que ganarás el trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el tiempo es dinero, que estás ahí echadote, hay que producir, y entre más tengas, más vales en esta sociedad de consumo. Está como muy relacionado, ¿no te parece? Por supuesto, sin embargo, y de hecho alguna vez lo tengo que haber pensado así, y haberlo contemplado como una parte de la filosofía utilitarista, consumista y ahora llamada neoliberal. Pero lo curioso es que también los países socialistas y los países del área comunista trabajaban claro, mucho. Por supuesto. De hecho, las grandes reivindicaciones en cuanto al tiempo de trabajo en las fábricas fueron anteriores a la Revolución de Octubre de 1917. 17. Ajá. Y pues el 1 de mayo fueron los mártires de Chicago los que pugnaron porque se disminuyera la jornada de trabajo. Y, sí, yo creo que en el mundo el poder, yo no diría necesariamente el capital o el poder del Estado como comunismo, sino el poder, sí exigió y condicionó a generaciones enteras que hay que trabajar, y se olvidaron de disfrutar el tiempo libre. Trabajo muy agradable. Bueno, no solamente los que tienen esos trabajos como los de Benny Moré, sino, pues hay cosas muy agradables que se pueden hacer a medianoche, disfrutando del ocio, haciendo lo más productivo que se puede hacer esas horas, ¿verdad? Uh-huh. Pues mejor que no produzca, doctor, la vida está así como... Ay, sí que yo no quiero que produzca. Pero yo sí creo que de veras no hay cultura del ocio. Que parece además un contrasentido. ¿Cómo cultura del ocio? Imagínate, ya nada más van a pedir una subsecretaría del ocio. Bueno, ojalá supiéramos los mexicanos cómo ocupar de una manera productiva, enriquecedora para la persona humana. Uh-huh. Para el ser humano. Para el ser humano. Uh-huh. ¿Cómo ocupar las cosas y no ponernos en la disyuntiva muchísimos workaholics cuando hay, por ejemplo, vacaciones, estamos hablando, ¿y ahora qué hago? Oye, pues te puedes ir al cine, no, y que no saben qué hacer con su tiempo libre. De la jornada. ¿Y ahora qué hago? Ha tenido que haber publicaciones especializadas sobre el tiempo libre para saber qué hacer. Descansa viendo televisión. Fíjate que qué bueno que logren descansar que logren descansar viendo televisión, porque no es fácil. No es fácil. La televisión permite o define una interacción entre público y mensaje que mantiene muchas veces en tensión a los televidentes, otras no. Yo sí soy creyente ferviente de que las telenovelas disminuyen el estrés, la impotencia o la frustración de miles de mujeres, y que efectivamente descansan de la tarea cotidiana, pues viendo cómo lloran otras, viendo cómo sufren otras, viendo cómo... consecuentemente, pues esto sí puede ser relajante y descansado. Lo que quedaría en duda es si es productivo, pero bueno. Ahora... No tiene que ser productivo el descanso. No tiene que ser productivo. Eso sería importante. Lo que tiene que ser es reparador. Eso sí, reparador. ¿Cómo? Si en usted el bienestar es evidente después de ver todas las telenovelas, pues hágalo. Qué maravilla que usted tenga esa posibilidad. Si no, como por ejemplo los señores que ven noticieros y se ponen de mal humor, pues entonces eso no les va a reparar absolutamente nada. Si les parece extraordinario leer el Hola sentados en el inodoro, fumándose un cigarro, pues qué bueno, aunque se contaminen los pulmones, aunque se les duerman las nylon, así decían antes. Nylon de México. ¿Mandé? Nylon de México, ¿te acuerdas? Había un mensaje así. Pero definitivamente
es un problema de educación para el ocio. Si usted lo disfruta, qué maravilla. Si lo sufre, es cuando nosotros nos debemos preocupar y por eso es este programa. ¿Sufre usted por descansar? ¿Siente culpa? ¿Se siente incómodo o simplemente cree que no sabe qué hacer? Entonces está teniendo un pequeño problema. No deje que crezca. Ernesto, el descanso que nos hace sentir culpables, el descanso que nos hace ponernos nerviosos porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo, la cultura del descanso, que es la educación que tú hablabas hace unos minutos, el descanso y la no productividad desde una óptica capitalista. ¿Qué otra parte nos faltaría del descanso? Tú acabas de mencionar la cultura del descanso, la cultura del ocio, que insinuamos hace unos minutos también. Uno no llega a comprender lo que esto significa hasta que se encuentra con las páginas centrales de la jornada los viernes o con algún otro material publicado, escrito para conocer los espectáculos. Hay un suplemento que se llama Por Fin. Hay otra revista, Tiempo Libre, que tienen una vasta información sobre todo lo que podríamos hacer y de todo lo que nos hemos perdido en la vida. Porque si bien antes las familias pensaban en un domingo Chapultepec o día de campo, acabamos de escuchar esta canción, Chapultepec, y era lo que se esperaba del fin semanario de muchas familias. Bueno, pues el día de hoy, el solo contemplar la cantidad de posibilidades que tienes de ver o de disfrutar un espectáculo, o de tener una actividad enriquecedora desde el punto de vista cultural o espiritual, o de practicar tu deporte predilecto un poco más tranquilamente, o sin prisa cuando menos, o salir. Muchas personas ignoran que los automóviles en realidad en muchas partes del país no están hechos para transportarse al trabajo o a la oficina, sino para salir los fines de semana o los momentos libres. Y aprovechar cada instante de nuestra vida como si fuera el último, no en el sentido angustioso, sino en el sentido placentero, en el sentido hedonista. Voy a disfrutarme de sentar a ver 3 funciones, como tú lo haces, de cine este sábado. O voy a ir a conocer, como se me ocurre a mí, o a reconocer el convento fulano de tal, porque hace muchos años que no veo, o que ya no recuerdo cómo era el claustro, o las pinturas, o carambas, están anunciando el lago de los cisnes que vi desde el otro extremo, porque lo vi desde el escenario hace muchísimos años, pero quiero ver de este lado. Yo me acuerdo más de las ratas que andaban ahí por el bosque, de veras ratas, sí. Que de la maravilla de sensualidad de los cuerpos, las piernas y los movimientos y las bailarinas, ¿no? O cualquier cosa. Y contemplando precisamente estos medios de información respecto a los espectáculos, me doy cuenta que no tenemos cultura para el ocio, que la podemos adquirir porque ahí está, que está al alcance de la mano, que está al alcance de todos, y que simple y sencillamente la ignoramos. Y hay quienes se concretan al fútbol, hay quienes se concretan a dormir, o a descansar, o al no hacer nada, o al ir al súper, o a ver a mamá y a papá. Y lo que es peor a veces, a los suegros. ¿Y usted se siente culpable cuando no descansa? Pues sí, ¿no? ¿No se sienten culpables? Sí, no, eso es lógico. La gente no está entrenada, no tiene cultura del reposo, del descanso, de la distracción, del hedonismo. Ya. El problema es cuando se siente uno culpable por descansar. Ahí es donde empieza a existir un verdadero problema que yo quisiera que nos respondiera el público. Y que esto sucede no solamente en las horas de descanso o en los días de descanso, sino que llega a tener, como dicen ahora, perfiles dramáticos en las vacaciones. Por ejemplo, sí, muchos han ocupado las vacaciones que acaban de terminar hoy en arreglar la casa. Sí.
en limpiar los closets, en sacar las cosas que ya no utilizaban, la ropa que le queda chica a los niños, lavar las cacas de los perros que estaban debajo de la cama, ya todas secas sí, ajá, espolvoreadas. Y levantar, pintar o repintar, arreglar los cubiertos, las cosas que estaban en desorden y poner los papeles en orden. Ocuparon las vacaciones en trabajar, porque llega a la cabeza el pensamiento otra vez como sentencia. Hay que estar ocupados. La holganza es pecado. Bueno, dicen por ahí que holgazanería y pereza se confunden y que la pereza es un pecado capital. Pues yo creo que no, muchos le llaman pereza al sueño y simplemente el que tiene sueño o está cansado, tiene sueño y está cansado. No significa pereza ni holganza. Desde hace rato yo te quería decir algo sobre un tipo de descanso que se asocia mucho con culpa para algunos, pero un tipo de descanso para el que yo pediría respeto, absoluto respeto, y es el sueño, la siesta de papá o de mamá. La siesta que te pide un hombre que ha estado trabajando toda la mañana y que te dice, después de comer, déjame dormir 15 minutos. Hay quien duerme 15 minutos, hay quien te dice 1 hora. Despiértame en 1 hora, estoy muerto, me levanto. La siesta de la mamá, que después de llevar a los niños a la escuela, los saco la tarea, les dice, momento chavos, necesito media hora. Dormir un ratito. Déjenme dormir un ratito. Frieguen. Pero fíjate y que a los 2 segundos, pocos, nos vamos a ir a corte comercial, pero y a la música, pero me gustaría retomar esto, Ernesto. Pocos, muy pocos, estamos entrenados para respetar el descanso de otros. Ernesto, te decía del respeto al descanso de los otros. Es muy frecuente el boicot a este tipo de descanso. Los niños y las niñas tienen que ser entrenados, educados al respeto en muchos sentidos, pero el respeto del sueño, del papá, de la mamá o de un hermano enfermo, una hermana cansada, adolescente que quiere, casi no, y el respeto de los papás por el sueño de los hijos, de los jóvenes, porque a los jóvenes, que les echan broma que si son jóvenes, a los niños, ya despiértense, abren las ventanas, con una forma tan agresiva al descanso del otro, de la otra, y obviamente los niños crecen pues tocando el pandero cuando papá se va a dormir, o cuando mamá no tiene por qué dormir. Entran a las recámaras, les encienden la televisión, les prenden el radio, te hablan por teléfono. Sí, cuando pediste que contestaran el teléfono mientras tú dormías, prendes el radio, prenden la televisión, insisto, y te hacen como recordar a muchos que estás haciendo algo indebido. ¿Cómo que descansar a media tarde? Oye, es que tengo que... Si yo no tengo a quién fregar, tengo que tener a alguien que me sirva de vacinica para que me escuche, o de... Pero es educación también, el respeto por el sueño de nosotros. O de escobeta para fregar, o de lo que sea, por supuesto. Bueno, hay otros que lo hacen de manera más sutil. Oye, que no te han dicho que dormir una siesta es malo. Porque a mí me importa 3 cacahuates, a mí me dejan dormir mi siesta. A mí me ha llegado a decir con cierta buena voluntad. Con cierta buena voluntad. Estás perdiendo muchas horas de tu vida. Imagínate que podías estar haciendo ahorita ejercicio. Sí, podría estar haciendo ejercicio, pero se me pega mi real. Ajá. Dormirme una siesta porque esta es mi costumbre, porque a mí me resulta muy reparador, porque lo necesito y además porque quiero. Pero además te voy a decir una cosa. Un poquito más fuerte. Estar haciendo ejercicio cuando traes un déficit de sueño te pone en riesgo. Así es. Hay quien te dice, un buen entrenador, te dice, ¿cómo bien? No, dormí 2 horas. Camina.
Nada de que vas a hacer tu rutina normal o que te vas a aventar un partido de fútbol o que te vas a pasar 15 horas en la bicicleta. No, traes un déficit de sueño, traes un déficit de descanso, no eres un candidato para hacer ejercicio. Entonces, primero el descanso, la recuperación natural, y luego la inviertes en todo lo que quieras. Pero esa es parte de la cultura del no descanso, Ernesto. Esta educación a la que tú hacías mención hace rato. El respeto también por ese descanso. Porque también puedes estar sentado leyendo o sentada leyendo y ¿qué? ¿Otra vez te había echado ahí nomás leyendo? Pues sí, nomás leyendo. Inclusive con esa práctica hedonista, hasta maléfica o malentendida de ver televisión a veces, y en el instante en que el mazacote se aplasta a ver lo que sea, menos un partido de fútbol, ¡pum!, llegan y te hablan. O te empiezan a platicar, espérense, me estoy desconectando de mi rutina de las últimas 10 o 12 horas, me voy a sentar a ver media hora de cualquier porquería que no me haga pensar, o un documental sobre animales, sobre los detectives modernos, o sobre lo que sea. La médica forense. Y es mi tiempo de descanso. O una buena película, ¿sí? ¿no? Así también, es. Ajá. Pero ¿cómo te pones a ver la tele tú que criticas? Sí. Pero una cosa es criticar una mala programación de la televisión, como son los noticieros. Y otra cosa es escoger lo que sí hay bueno en la televisión. Otra cosa es, aunque uses como ametralladora durante un minuto el taca, 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 para ver qué ves. Y te aplaces a ver cómo hacen las lagartijas, ¿verdad? Exacto. Ver o escuchar música, no sé, practicar un deporte. Pues hago tareas, salgo con amigos y también un poquito de deporte cuando tengo tiempo. ¿Cómo hacer tareas? Yo no creo que nadie se pueda relajar haciendo tarea, pero pues ella debe pensar que es una ocupación relajante solamente en un sentido, que será el sentimiento de haber cumplido con el deber o con la obligación. Y quitarte un pendiente, ¿sí? Y te relajas. Pero no creo que nadie pueda relajarse con eso. Curiosamente solamente uno de ellos, de los encuestados, se refirió a la música. Cosas más sencillas y que no cuestan, como caminar o como tirarte a disfrutar del atardecer o de, a veces en estos días de los cantos de los pájaros, en el buen sentido de la palabra, o compartir tu sexualidad haciendo lo que algunos llaman el amor, que es una de las formas fisiológicas, funcionales y biológicas más extraordinarias de relajación, placer y relajación. Endorfinas y todo. No creo que haya ninguna actividad hedonista que resulte más relajante después de lo intensamente placentero que la vida sexual. Dicen que es el juego de los adultos, yo diría que es el juego de los jóvenes y de los adultos, y la práctica de la sexualidad, y eso es indiscutible, cuando es plena, y a veces cuando no lo es tanto, es absolutamente relajante. Nos toca hablar un poco también de las vacaciones, porque precisamente este programa está hecho pensando en lo que usted vivió seguramente en las vacaciones, qué tanto fueron agradables, qué tanto fueron gratas, qué tanto lo fueron ingratas, qué tan caras, onerosas, costosas resultaron. ¿Visitará usted el Monte de Piedad o alguna otra casa de empeños? ¿O planeó con tiempo las vacaciones y las disfrutó porque tenía cubierto con su ingreso anterior parte del pago de los costos, o tiene un tiempo compartido entre comillas, o posee por ahí una villa romana cerca de alguna de las playas principales de este país, o tuvo que vivir el doloroso viacrucis de pasarse 3 horas sentado en un coche mientras se aproximaba a algún balneario en que las aguas, para fortuna o infortunio de todos, parecían caldo de pollo, por no solamente o mole de olla en algunos casos, sino por el contenido. ¿Cuánto dinero, cuánto invierte en su descanso? Según lo que se va a gastar y todo, pero sí, prevengo más o menos unos 5,000 pesos coperos yo con eso. Pues casi nada. Ahora sí que no alcanza para invertir para descansos. Pues ahora sí que siempre friega y no alcanza para
para más? No sé, 500 a la semana. Ahora en estas vacaciones, bueno, pues se necesita mucho para unas buenas vacaciones. Para una semana, pues unos 5,000 pesos. Eso es poco todavía. Como 200 pesos semanales. Bien poquito. Sería tostón. Todo lo que pueda. Sí, lo más que pueda, porque acá se va a descansar. Dependiendo en qué lo gastes, o sea, las necesidades que tengas, por decir, si puedo viajar en los transportes o en los ratos para comida, como unos 20 pesos diarios, 100 pesos. Comida, diversión, como 200 pesos. Y mi descanso, como 20,000 pesos al año. Voy a playa, a vacaciones, pero generalmente voy a Guayabitos, porque es más barato y más, en tiempo no de vacaciones. Nada, no descanso. Bastante, pues en refrescos, botanas, unos 200 pesos yo creo. No sé, a lo mejor algunos 600, 800 pesos. Pues entonces, más se cuenta con 200 pesos, qué curioso, ¿verdad? pues doctor, es lo mínimo. Sí. Te vas a una sala de cine, 40, Yo digo, 40, punto que vayas a uno más sencillo, 30, 25, unas palomitas. Pero si 200 van pesos dos, se lo gastan en van tres chescos, chamacos, nada más en sí, chescos. sí, en una por eso semana. pedimos lo último. Pero yo creo que de veras no existe tampoco la cultura de las vacaciones. En los países de primer mundo, sobre todo en los países europeos, no, aquí no podemos hablar por los Estados Unidos que no tienen esa disciplina, pero en los países europeos las vacaciones son una especie de ley, de decreto, de necesidad. Y en América pues parece ser que nada más en Argentina se tiene alguna práctica disciplinaria o bien establecida y razonada sobre el descanso, que deberíamos empezar a intentar llevar a cabo en México de alguna manera, porque el comentario común de esta semana, de estos últimos días, es: híjole, se acabaron las vacaciones muy pronto, no descansé lo suficiente, estoy más cansado que cuando empezaron las vacaciones. Seguramente ahorita, si usted viene en una de las carreteras sufriendo de pensar solamente cómo se va a encontrar la última caseta, si es que viene por autopista, o cómo va a estar desaturada la carretera federal si viene por alguna de ellas, bueno, se podrá percatar que es muy probable que usted tenga el sentimiento ya en este momento de que está más agotado de lo que estaba cuando salió. Por miles de razones, no solamente el estrés de manejar con el tráfico de vacaciones, o el estrés de manejar simplemente con el tráfico natural, o el estrés de venir escuchando noticieros, que es algo que puede poner con los pelos de punta a cualquiera. O bien viene agotado y cansado de la pregunta incesante de los niños: ¿a qué hora llegamos? ¿Y cuánto falta para llegar? En fin. O del perico, o de la suegra, o con quien usted haya resuelto viajar. Y verdaderamente yo creo que unas vacaciones deberían ser integradas en un bloque mayor de días, en lugar de tener como puentecitos, que son como semi-vacaciones, en las que todavía no empiezan a tomar el sol o a hacer pipí cuando ya vino de regreso. Casi son como vacaciones de eyaculación precoces, apenas llegáis. No, realmente son unas asociaciones muy complicadas las tuyas. Bueno, pero vamos a ir a la música porque entonces necesitamos donde haya preámbulo, donde haya intercurso, donde haya intercambio, donde haya compartimiento, donde haya orgasmo y resolución, ni siquiera todavía periodo refractario, así ya llegas sedado de las vacaciones. Pero eyaculando precozmente tus vacaciones, pues ya saben cómo llega uno. Pues, ¿cómo ves la playa para irte a descansar, la Mocle? En vacaciones. ¿A ti no te gusta, verdad? Horrible. Dices que Mira, me tocó afortunadamente vivir en una playa durante el servicio social, los años que me quedé después en la costa de Tabasco. Me tocó nacer muy cerca del mar. Y el mar y yo tuvimos un romance de casi 50 años. Y yo creo que quedé como saturado de la arena con sal, de la humedad, de la arena, de las pulguitas de la arena. pero sobre todo de los orines, Ahí fue donde ya me empecé a retirar, porque mientras yo estuve en las playas entonces vírgenes de Tabasco,
en muchas playas entonces vírgenes de Veracruz, en esas playas entonces vírgenes de una parte de la costa oaxaqueña, te estoy hablando de las cercanías del Mar Muerto, porque hay un Mar Muerto en Oaxaca, muy cerca de Yucatán, o lo que era hace muchísimos años Huatulco, antes de que llegaran los mundos civilizados. Bueno, entonces sí, el mar para mí tiene un significado, pero ir al mar en una playa concurrida y en vacaciones debe ser verdaderamente la muerte. No me gusta nadar entre caca y orina. No, doctora, a nadie le gusta, puede estar seguro que a nadie le gusta. Bueno, algún Bueno, porque no es lo mismo sea en el Caribe, al lado de Cozumel, ya ni siquiera en el Garrafón, en la mujer. ¿Cómo se les llama? Algún... Coprofílico. Coprofílico. Estar ahí, me decía Tonato, y luego mayor de los conductos, el viernes, semanas antes lo pasó en Veracruz, que no se podía ni bajar, pues por supuesto, mijo. Es que queríamos entrar al acuario, pues, para nada, bellísimo el acuario de Veracruz. Entonces, ese y el de Mazatlán, decidieron disfrutar no de la playa, sino de la contemplación del personal. Que bueno, pues es una flora y una fauna más interesantes y divertidas todavía que las del acuario, ¿no? Efectivamente, tú te sientas en el borde del malecón en Veracruz en Semana Santa y te encuentras a la naquedad en pleno. Doctor, bueno, ¿qué ibas a decir a tanta gente bella que nos visita? Bueno, el caso es que en el lenguaje coloquial, bueno, fue la gente bonita la que se encontró ahí, como dirían los cronistas sociales. Pero esas playas y ese mar, no, porque fíjate que hubo uno que se sintió agredido del otro lado del cristal. Le está saliendo un chichón. Fue a Villa del Mar. La naquedad vieja. ¿Sí? Pues sí, que fue a Villa del Mar. Y pudo pasar. Sí. Sí, y encontró agua. Sí. Y no había miedo. Que comió. Muchos sí le fue bien, pues ni hablar. Mejor porque yo dije, no, nos esperamos a la semana de Pascua, chico, porque la cosa está... Pero no, yo creo que hay que esperar todavía unos días más, incluso con cambio de horario de veneno y todas las fregaderas que nos van a imponer. Pero, una pregunta por último, ¿en las vacaciones en qué gastó usted? ¿Gastó en comida o en pomida? Porque estoy seguro que esos gastos de 200 varos que nos decían que habían tenido, no incluye bebidas, mamacita, porque así se echaron todo el bonche. ¿Se siente culpable cuando descansa? Algo que me dice que me canse o que descanse. Me dice que me canse, no es que descanse, pero... No hay tanta culpa en estas entonces no hay que... ¿Qué pasa cuando nosotros estamos seguros, porque los conocemos, que hay decenas, no me atrevería a decir que cientos, de personas que no saben descansar y cuando tienen la oportunidad de vacacionar se sienten incómodos, se sienten a disgusto, no saben qué hacer con el tiempo y se sienten culpables por no estar trabajando. Se sienten culpables por haber abandonado una oficina o un consultorio y qué estará pasando y a lo mejor cuando yo regrese vamos a tener problemas, etcétera. Y me atrevo a suponer que alguien de quien nos viene escuchando ahorita en la carretera, porque bueno, están regresando los que tuvieron la fortuna de tener vacaciones y de 2 semanotas en esta llamada Semana de Pascua, alguien que nos viene escuchando se viene sintiendo muy mal porque las vacaciones no solamente le crean culpa a algunos, sino que rebotan como boomerang cuando en las vacaciones se cubren algunos gastos con un cierto exceso, porque hubo que comprar trajes de baño, pelota para la playa, la ballenita esta que ahora está de moda para traerla ahí, el look de la señora que fue a Coyoacán a comprarse unos vestidos de manta, el de los niños que estaban camisetotas y se compraron en la playa otras tantas, los gastos del hotel, de las comidas y sobre todo de las comidas. Y el día de hoy no solamente el agotamiento y el cansancio que prevalece en la mayor parte de los que vienen ya de regreso, sino pues de los que gastaron y que el día de mañana van a empezarse a formar en esas filas interminables posteriores a las vacaciones. No de las casetas hoy, pero mañana de los Montes de Piedad.
de los empeños. ¿Te acuerdas que siempre sacan la prensa escrita fotografías? Ay, pensé que me ibas a decir, ¿te acuerdas de cuando fuiste a dejar la licuadora? Pues sí, la moneda. Sí, entonces ahorita deben venir con un sentimiento de culpa. No son los típicos culposos o culpables o culpígenos que somos los trabajadores compulsivos. ¿Cómo voy a dejar de trabajar si es una pérdida de tiempo y hay que hacer las cosas? No, sino los que aprovechando las vacaciones se llevaron hasta el perico y ahora de regreso pues van a tener que pagar, entre otras cosas, las consecuencias de las 2 semanas de descanso aparente, ¿verdad? Creo yo que algunos vendrán arrepentidos de otros detalles menores. Si usted ahorita va llegando lleno de servilletas con vinagre en la espalda porque se puso una tatemada de aquellas por menso, porque se le ocurrió que ¿se ponen vinagre? Sus broncíneos cuerpos iban a resistir el sol inclemente de alguna playa o de algún balneario y se equivocó y le trae quemaduras de 2º grado, bueno, también va a tener sentimientos de culpa, ¿verdad? Usted que creyó que se podía beber el agua de la alberca después de que hubieran orinado y defecado unos cuantos cientos de bañistas antes que usted, pues también ahorita que viene con su tifoidea y dolor de cuerpo, de cabeza, diarrea, náusea y hasta vómito, pues también vendrá arrepentido, ¿verdad? A usted que le volaron a la señora o a la novia, ya de descanso ya estuvo un galán ahí en... Sí, yo digo que sí hay culpa, sí hay sentimientos, se siente uno mal, cuando menos deje de pensar que los workahólicos no estamos solos. Me encantó la canción antes del corte de Lobos Melón, porque los mosquitos no dejan dormir, porque el ruido, porque... ¿Qué es esa otra, verdad? Los de la recámara de juntos, sobre todo si las paredes como en algunas partes son de tabla roca, pues es que se oye tocho. La Mulia, ¿no te podrías poner un poquito más positivo? Bueno, pero estoy siguiendo el tema de la canción, pues de los mosquitos, claro, los mosquitos, la quemadura del sol, la cama que se sume, el ruido de los jadeos de junto, que se me olvidó No, el radio prendido de los de junto, los que piensan que de vacaciones están todos... Los que se levantaron a las 3 de la tarde llegan a las 7 de la mañana a fregar cuando tú apenas estás empezando a reposar. Exactamente. Sí. Los precios de los mariscos, de los chescos, para los que toman pues los precios de las cheves, etcétera, ¿no? La arena en el surco interglúteo, no tienes idea lo que es. Ernesto. La balano prepucitis también. Sí, no, claro, sí, ya estás entrando en unos detalles terribles. Yo creo que el productor va a tener que hacer una salida graciosa, una graciosa oída, una graciosa oída musical, amor. Sí, ¿tiene usted algo, señor productor, que pueda salvarme? Hágalo, por favor. Se lo suplico. ¿Cómo ocupa usted su tiempo libre? Con la familia, pues es la convivencia y más que nada el poder tener un espacio para poder disfrutar junto con mi padre. Tengo 3 hijos y nos llevamos de maravilla. Bueno, trato de no da tiempo para comer con ellos, platicar acerca de cómo fue en el día y pues es para lo único que tengo tiempo. Los fines de semana, no sé, acompaño a mi mamá al mercado y trato de comer con ella. Me gusta rentar películas, si hay tiempo, si voy al gimnasio un ratito o a nadar, pero normalmente a veces prefiero quedarme en la casa. A veces salimos de paseo, estudiando o yendo a algún centro recreativo a divertirnos, yendo al cine, al parque, centro de diversiones. Trabajando, pues en el hogar y estudiar, pues a veces jugando, a veces platicando, estudiando mis hijos. Pues con la familia, la verdad. Todo el tiempo que tenemos la pasamos juntos, la familia, porque hay que trabajar durante el día y disfrutar las tardes, ¿no? Pues en la escuela, trabajando, pues viendo películas, y haciendo que hacer desde la casa. Bueno, pues, por ejemplo, a mi hermanita está pequeña, mi mamá la lleva a actividades recreativas como danza y pues a cursos. Mi papá, pues cuando tenemos el tiempo libre salimos a pasear a la Marquesa, a lugares abiertos, pues yendo ese día de campo, leyendo un buen libro
conviviendo, creo que es algo importante que la familia conviva, ¿no? Ese señor que dice que haciendo que hacer desde la casa, sí, no se la cree. No le creo. Como que de fútbol descansa. Otro que dijo también, no, pues yo descanso trabajando, bueno, es muy probable que él considere que su concepto del descanso es pues como que muy especial, pues descansar trabajando, no se trata de descansar, el uso del tiempo libre, el uso del ocio. Y hubo una chica que respondió que a su hermanita la llevaban a una serie de actividades que efectivamente se dan en las clases medias y que cada vez tiene más adeptos y adeptas, porque hay una cantidad de mamás choferas que van recorriendo la colonia o el sur o el oriente o el poniente donde se les ocurra vivir y el norte de la ciudad para llevar a los niños a cuanta cosa se les ocurra. Claro, y obviamente hay algunas situaciones o algunas ocupaciones que son funcionales y prácticas, los niños que van a natación, los niños que van a estudiar otro idioma, los niños que van a... Pero si las mamás cobraran por kilómetros recorrido y repartición de niños, amiguitos, visitas y eventos, y otros eventos sociales. Karate, papel maché, fútbol... Pero hay una cantidad impactante, los niños terminan con un conjunto de habilidades que no sé dónde vayan a aplicar, porque si usted va a tener un niño o niña que sea productivo el día de mañana, pues sí pienso que le va a resultar benéfico haber ido al fútbol, a la iglesia, a la natación sí, porque decían en Orizaba que uno tiene que saber nadar, andar, coser un botón y poner una inyección, que es lo indispensable, nadar, coser un botón y poner una inyección, que esos tres detalles eran indispensables para la vida. Pero el macramé, el tai chi, el karate, el feng shui... ¿Mandé? ¿Sabes poner un Sí, menos a los sacos, porque los sacos llevan como más salidito el botón, porque la lana del saco es gruesa. Oye, ¿y poner una inyección? Eso sí sé, ¿Sí? ¿Sí sabes? En todas las partes se puedan las... ¿Mandé? Gracias, voy a música, ya hablas más detalles, sí, con permiso, sí, ahorita vengo, Bien, Carlos Jaime, nuestro reportero, nuestro productor, algunas situaciones muy importantes acerca del descanso, del uso del tiempo libre y la cultura del ocio, cosas muy importantes. Una de ellas, no estamos acostumbrados a integrar el descanso como una actividad cotidiana. Se da porque se tiene que dar, y se da, como diríamos hace muchos años, allí en mi tierra, al trancazo, mal ahí se va. Descansamos porque no queda otro remedio, pero no hay una integración de la idea o del concepto, ocuparnos del tiempo libre como algo que nos debe interesar cotidianamente, de la misma manera que usted tiene que distribuir su horario de ocupaciones, su horario escolar, su horario laboral, y repartir también el tiempo de transporte y decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora. En un esbozo de proyecto de día, y lo consideramos natural, no sucede así con el descanso. Por ejemplo, y me recordaba Enrique también lo de la siesta. Para mí, en mi caso personal, y creo que lo fue en el caso de mis padres, creo que en algunos de mis hermanos y mi hermana, el dormir en la siesta es parte del proyecto cotidiano. Yo tengo que tratar de tener un tiempo para dormir, porque de veras si no lo hago me estoy durmiendo. Sí. A mediodía, no es dormir en la noche, no es el descanso obligado, sino este permiso que te da. Y eso forma parte de un plan de vida. Me voy a referir a un ejemplo. Ocasionalmente, algún amigo, alguna amiga o los hijos me dicen, vamos a comer, papá. De acuerdo, pero yo tengo de las 2:30 a las 4. Porque, y se los digo así, porque ya saben que a las 4 más tardar yo me voy a acostar a dormir una siesta y tengo después que trabajar más tarde. Sí, no quiero limitar mis actividades hedonistas, que disfruto mucho de conversar con los amigos a la hora de comer o con mis hijos, pero también cuenta esa parte, tiene lugar dentro de las 24 horas del día. Y me ha sorprendido que en todas las encuestas que se ha hecho, por ejemplo, nadie ha dicho
Ocupo mi tiempo libre en dormir. No lo han dicho. No, en dormir o en una siesta. O en una siesta, porque No, o sea, son dos dormir cosas. unas horas. Fíjate, doctor. Porque bueno, puede ser que en las vacaciones alguien haya dicho, bueno, pues yo me voy a levantar tarde, pues quiero dormir, tengo sueño atrasado. Claro. Y en lugar de levantarme a las 6:30 o 7, que me levanto todos los días, me voy a levantar a las 10, porque se me pega mi gana, porque es mi tiempo y porque quiero descansar, y voy a descansar durmiendo. Sí. Algo tan sencillo como eso no cabe dentro de los encuestados. Y me llamó muchísimo la atención, porque bueno, ese es, digámoslo así, ese es el descanso natural que la oferta de la naturaleza te da. Mira, pues tienes otro ratito, quédate dormido. Y si lo hacen los adolescentes, no lo han dicho aquí porque quizá no haya habido oportunidad de entrevistar a adolescentes. Y ya decíamos al principio, cuando esa oferta de la naturaleza, duérmete porque tienes tiempo, se lleva a cabo, como en el caso de los chamacos, hay que levantarlos porque cómo van a estar tiradotes toda la mañana. Y el niño se despierta, ay mamá, pues si no tengo nada que hacer, estoy de vacaciones. Pero mira, a ver, pero levántate y haz algo de provecho. Sí, eso lo estábamos hablando hace rato. Pero déjame plantearte algo, Ernesto. Mira, hoy, en muchos estados de la República, como rutina, se cierran los comercios a la hora de la comida todavía. Por supuesto. Se cierran los comercios y eso incluye de la 1:30 o 2 a las 4. la comida. No hay nada. La comida Y la siesta. y una pequeña siesta. Así es. Eso se incluye, eso forma parte de Del paquete de una cotidiano. vida, del paquete de vida, exacto. Es muy difícil que en las grandes ciudades se incluya ese espacio de cerrar tu negocio e irte a dormir. Aquí en la gran Ciudad de México, hace muchos años que dejaron de cerrarse los comercios hace añísimos para ir a comer. Se trabajan los días festivos, contadísimos los días que los grandes tiendas de autoservicio y ¿cómo se llaman? Las plazas, cierren, los cines, las grandes ciudades. Y aquí feos que cierran los lunes, como cierran a las 5 de la tarde cuando apenas da y hay unos que tiempo no de llegar a las abren. 5, caramba, si están anocheciendo a las 7, siquiera de 5 a 7 déjenos abiertos, no frieguen. Bueno, pues cierran a las 5, porque trabajan mucho, o todos los días si quieren. Pero hay algo sumamente importante en esto de disciplinarlos. He visto en algún programa de televisión cómo para estimular el desempeño laboral de los obreros japoneses o de algunos obreros de algunas fábricas, ellos salen unos minutos, creo que 20 minutos o media hora, media mañana a hacer ejercicio, se salen al patio y hay un instructor de tai chi o de no sé qué diablos y ahí están haciendo ejercicio. ¿Sí? En el trabajo les conceden lo que llaman los gringos un break, una pausa para que salgan a estirar las patas o los brazos o la lengua. Hay eso, lo que es llamado el recreo en el caso de las horas de la enseñanza primaria. Hay un recreo, hay los 10 minutos entre hora y hora de clases en la secundaria y en la prepa. Entonces, ¿por qué en una empresa donde se elabora horas corridas, por qué no un break de media hora y que cada quien se siente o en el suelo o sobre una banca o ha habido campañas de se recueste sobre sus antebrazos y se duerma una media hora? ¿Por qué no es considerado el reposo y el sueño como algo indispensable para el buen rendimiento si la naturaleza así lo exige? O el arte de reír y canción, como este regalo que nos hace nuestro productor. Ernesto, vámonos a descansar, ¿no? Vamos a descansar ya. Ojalá estas últimas horas de estas 2 semanas de vacaciones, ustedes, y me refiero sobre todo a los que vienen llegando a la ciudad, llegando a su ciudad de origen, o terminando de arreglar algunas cuantas cosas, que la presencia de 2 semanas de los niños dentro de la casa
pusieron fuera de lugar, bueno, tenga la sensación de que durmió más, de que su organismo reposó, de que mentalmente se encuentra en un estado contemplativo casi de paz, y que efectivamente el descanso, que es una función normal, ocupa un lugar predominante en sus intereses cotidianos. Ojalá sea de aquellas personas que decidieron que tenían que disfrutar porque era el tiempo de hacerlo. Así como hay un tiempo para comer, otro tiempo para estar en una actividad, hay un tiempo que debe ser para descansar. Si lo quiere hacer productivamente, por ejemplo, como en el deporte o en la lectura, qué bueno que lo hizo así, pero si se dejó a rascarse el ombligo en la holganza mayor, y sobre todo para estar preparado a lo que nos va a acontecer a partir de mañana, que vamos a empezar con un nuevo horario, donde vamos a tener que levantarnos una hora antes por disposición absurda, impuesta, no pensada ni consultada de nuestras autoridades. Bueno, ojalá haya podido descansar bien. Ya cambió su reloj, cámbienlo, que aunque usted no lo crea. Hoy debimos haber amanecido con esta. Sí, hoy, pero la menor parte, como estábamos de vacaciones, se nos olvidó. Pues hay que recordarlo, hay que poner los relojes a tono, y apúrese porque, carambas, le quitamos con esta hora una hora más a su descanso. Hoy, quiera no, van a descansar 60 minutos menos.